Vamos a comenzar nuestra cuarta y penúltima clase de este seminario, el Estado de los Derechos Culturales. Retomando en el punto en que habíamos dejado la clase anterior, la pregunta por los derechos humanos. En la clase anterior dimos algunas vueltas en torno a este concepto, incluso algunas que posiblemente nos hayan llevado innecesariamente a zonas que tienen poco que ver con el objeto principal de preocupación nuestra en este seminario, porque preguntándonos por los derechos humanos dijimos que ¿acaso hay derechos que no sean humanos? ¿Acaso otro tipo de bichos que no sean humanos pueden ser pensados como sujetos de derechos? Sugerimos que sí. Hablamos de las preocupaciones de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum sobre el derecho de los animales, hablamos de las preocupaciones del constitucionalismo latinoamericano de los países andinos, recientemente retomadas en un libro de un jurista argentino de apellido Zaffaroni, bien conocido creo por todo el mundo, sobre los derechos de la naturaleza o de la tierra. Pero ahora vamos a meternos más específicamente en los derechos que llamamos propiamente humanos para preguntarnos ¿cuáles del vasto conjunto de derechos que tienen los seres humanos, algunos de los cuales son civiles, otros de los cuales son comerciales, otros de los cuales son de distinta naturaleza, a cuáles llamamos humanos? ¿Por qué nos llamamos a todos los derechos de los seres humanos derechos humanos? Esta pregunta, que estoy haciendo aquí de un modo un poco tonto, es una pregunta importante. Yo recuerdo que era una pregunta muy importante en nuestras militancias políticas de los años 80, de los años de la transición democrática, cuando se empezó a hablar mucho de derechos humanos en la Argentina. Nos preguntábamos por qué a algunos derechos los llamamos humanos y a otros no. ¿Por qué nadie diría que el derecho a cobrar un pagaré es un derecho humano, pero el derecho a no ser torturado en una comisaría sí es un derecho humano? ¿Acaso el titular de ambos derechos no es un hombre? ¿Acaso el mismo hombre? ¿Qué es lo que hace que llamemos humano a un derecho humano? Yo tengo allí la sospecha, se los decía sobre el final de la clase anterior y me gustaría ahora desarrollarla un poquito, de que en los últimos 30 o 35 años nuestra idea sobre los derechos humanos o sobre cuáles de los derechos de los seres humanos deben ser calificados como humanos ha evolucionado de una manera sugerente. Me parece que en los años 80 la respuesta que dábamos a la pregunta ¿qué derechos de los seres humanos deben ser considerados derechos humanos? Era aquellos que el Estado, abusando de su poder, violó. Es decir, considerábamos derechos humanos aquellos derechos violados por el Estado. Como si el Estado, por ser el que viola cierto derecho, convirtiera a ese derecho, por la negativa, en un derecho humano. Hay algo, déjenme decirlo de esta manera, típicamente liberal en esta perspectiva, como fue típicamente liberal nuestro pensamiento de la transición democrática en los 80. Casi como si entre lo humano y el Estado hubiera una contradicción en términos. Era el Estado violando un derecho el que convertía ese derecho, por la negativa, en humano. No estaba mal esa idea, y era una idea que era indispensable que tuviéramos en los años 80 de la transición a la salida de dictaduras, de terrorismos de Estado muy monstruosos en nuestros países, y es una idea que no debemos abandonar. Y me permito sugerir que hoy menos que nunca en América Latina debemos abandonar. Es necesario estar atentos a los derechos de distinto tipo que los estados, por acción o por omisión, por acción represiva o de otro tipo, por omisión de políticas públicas o por lo que fuera, viola. Porque el Estado sigue violando derechos que está muy bien que consideremos humanos, es decir, que les demos una dignidad especial, un estatuto específico, por el hecho de que es el Estado el que los viola. Podríamos hablar un rato largo sobre esto, pero me parece que es una zona de problemas muy conocidas. Todos nosotros, que en general tenemos un fuerte aprecio por las militancias por los derechos humanos, o practicamos de diversos modos esas militancias, entendemos bien de qué se trata la preocupación porque el Estado garantice y no viole los derechos que violó en el pasado, en que asumió una forma terrorista y que sigue violando después, sea
porque no se terminan de castigar los crímenes cometidos durante aquel periodo de terrorismo de Estado, sea porque incluso en condiciones no terroristas de funcionamiento del Estado, el Estado sigue violando sistemáticamente los derechos de los jóvenes en sus comisarías, de los presos en su sistema penitenciario, de los enfermos en sus hospitales. Vamos a volver a hablar sobre el Estado, vamos a decir algunas cosas más sobre el Estado y vamos a hacerlo hoy mismo en esta cuarta clase. Pero déjenme decir que creo que más allá de la importancia de seguir manteniéndonos alertas a las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y de seguir caracterizando como humanos a los derechos que el Estado viola o puede violar, me parece que hay que decir que en los últimos años o décadas se ha incorporado a la lista de los derechos humanos que reivindicamos en nuestros países un conjunto de derechos a los que hoy llamamos humanos no porque el Estado sea el que los haya violado o el que los viole, sino porque el Estado es el único que los puede garantizar. Quiero decir, me parece que en la lista de los derechos que hoy llamamos humanos se cuentan algunos derechos en relación con los cuales no le pedimos al Estado que se abstenga de violarlos, sino que le pedimos al Estado que los garantice. Cuando decimos que la integridad física, que la identidad, que la libertad son derechos humanos fundamentales, lo decimos porque el Estado, violando los cuerpos, secuestrando a las personas, retaseándoles la libertad, violó en el pasado y eventualmente sigue violando en el presente esos derechos. Pero cuando decimos que la salud es un derecho humano, o que la educación es un derecho humano, o que la comunicación es un derecho humano, lo que queremos decir es que solo el Estado puede tener interés y que solo el Estado tiene las condiciones para garantizar, no por la negativa, absteniéndose de violar, sino por la positiva, desarrollando políticas públicas activas, esos derechos. Entonces, no sé si está técnicamente bien decirlo así, pero me gusta decir que hay derechos humanos negativos, es decir, derechos que le decimos al Estado, abstenete de violarlos, y hay derechos humanos positivos, es decir, derechos humanos que le decimos al Estado, garantizalos. Quizás sería posible decir que a los primeros podemos llamar los derechos humanos liberales y a los segundos podemos llamar los derechos humanos democráticos. En todo caso, me parece que la lista de los derechos humanos que hoy tenemos que tener en cuenta incluyen ambos tipos de derechos. Aquellos que el Estado no debe violar y que violó de sobra durante los años en que funcionó bajo un formato terrorista, y aquellos que el Estado debe garantizar a través de políticas activas, a través de financiamiento, a través de sus instituciones, poniendo plata, porque los derechos salen plata, los derechos salen dinero. El Estado debe poner plata en construir buenos hospitales y en pagarle buenos salarios a los médicos y a los enfermeros. El Estado debe poner plata en construir buenas universidades y pagarle buenos salarios a los profesores y a los administrativos. El Estado debe poner plata en los distintos sistemas y subsistemas de su dispositivo, de su arquitectónica, en la que son garantizados los distintos derechos que hoy, exactamente porque le reclamamos al Estado que los garantice, calificamos como humanos. Y eso nos lleva a una discusión que a mí me parece que es muy interesante y muy importante y que tiene todo que ver con los asuntos de los que van a conversar ustedes a lo largo de los distintos seminarios que componen esta diplomatura, que es la naturaleza misma del Estado, la compleja naturaleza del Estado. Cuando se piensa la relación entre el Estado y los derechos en general, y cuando se piensa la relación entre los Estados y los derechos humanos en particular, me parece que tocamos un asunto fundamental, que es cómo nos representamos a los Estados, con qué teorías pensamos al Estado. Cuando pensamos a los derechos humanos desde la perspectiva negativa o liberal que presenté hace un momento, diciendo son derechos humanos aquellos que el Estado convierte en humanos al violarlos,
Ponemos al Estado, como decíamos en nuestra primera clase, me parece, o en la segunda, hablando en general sobre las representaciones de la política, ponemos al Estado del lado de las cosas malas de la vida y de la historia. Ponemos al Estado como una máquina de negar los derechos. Ponemos al Estado como una máquina de asfixiar los derechos. Ponemos al Estado como una máquina de reprimir los derechos. Ponemos al Estado del lado de las cosas malas, del lado de las cosas inconvenientes de la vida, de la política, de la historia. Esa representación sobre el Estado es la que dominó la política argentina y latinoamericana durante los años de la transición democrática por muy justas razones. Veníamos de dictaduras muy tremendas, protagonizadas por estados terroristas muy tremendos, que habían violado sistemáticamente los derechos, que habían anulado sistemáticamente las libertades. Y entonces no podíamos tener una mirada benévola o amable hacia el Estado. Queríamos que el Estado no tuviera más nada que ver con nuestras vidas. Nuestro pensamiento en los años 80 fue un pensamiento fuertemente antiestatalista. Pensábamos mal del Estado. Poníamos al Estado como una máquina de reprimir. Pensábamos al Estado como lo que en general pensaron sobre el Estado las grandes tradiciones críticas y emancipatorias del siglo XIX para acá. Como una máquina de reproducir relaciones sociales muy injustas, como un comité de negocios de la clase dominante, como decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, como un instrumento de disciplinamiento de las sociedades, como se puede leer en la obra de Foucault y en general en la tradición anarquista, como una máquina de violar los derechos y las libertades, como se puede leer en la gran tradición liberal. Bueno, todas esas cosas están bien, el Estado es todo eso. Y no está mal que lo hayamos pensado como siendo todo eso en los años en los que salíamos de la dictadura. Como una superestructura al servicio de la reproducción de relaciones sociales desiguales, como una máquina de disciplinar las sociedades, como un violador sistemático de derechos y de libertades. Pero en los últimos años en América Latina, que coinciden con los años de lo que en la primera de nuestras clases presentamos como el ciclo de democratización y ampliación de derechos en toda la región, el Estado se mostró como pudiendo ser también un garante de derechos, de ampliación de posibilidades, como pudiendo estar también del lado de las cosas buenas de la vida y de la historia. Aprendimos en América Latina que no es del otro lado del Estado donde íbamos a conseguir la libertad, la autonomía, la realización individual o comunitaria. En la Argentina se pensó mucho de esa manera y se pensó mucho de esa manera en relación con el momento de fuerte crisis del largo cuarto de siglo de vigencia de las políticas neoliberales en el país que estallan en diciembre del 2001 en unos acontecimientos que habilitaron un tipo de interpretación que ponía al Estado del lado de las cosas que había que superar para alcanzar la libertad, la realización, la autonomía, la felicidad, el socialismo, la pospolítica. Y sin embargo lo que descubrimos en la Argentina como en los otros países de la región es que del otro lado del Estado no está la libertad, que del otro lado del Estado no está la autonomía, que del otro lado del Estado no está la realización individual y comunitaria, que del otro lado del Estado lo que está es el mercado más despiadado, el desamparo más absoluto, la intemperie más inclemente. Y que si en esa intemperie y en ese desamparo logramos construir ciertas márgenes, ciertas zonas de libertad, de autonomía y de derechos, es gracias a estados activos que desarrollan políticas públicas activas que las garantizan. Es porque hay Estado que tenemos libertad. Es porque hay Estado que tenemos derecho. Pero ¿cómo? ¿No habíamos dicho hace 2 minutos que el Estado está del lado de la reproducción de relaciones sociales muy injustas, de la violación de la libertad, de la violación de los derechos? Sí, dijimos eso y las dos cosas están bien. Y me parece que allí hay un asunto fundamental para pensar. No podemos seguir pensando el Estado con las teorías demasiado simples con las que nuestras ciencias sociales y nuestros análisis políticos los pensaron en el pasado.
No podemos seguir poniendo al Estado solamente del lado de las cosas malas de la vida y de la historia, solamente del lado del comité central de la clase dominante, solamente del lado de la reproducción de la sociedad de clases, solamente del lado de la violación de las libertades y de los derechos. Pero no podemos olvidar que el Estado es también eso. Y no podemos poner al Estado como si fuéramos hegelianos ingenuos que no hubiéramos leído nada de lo que se escribió en el mundo occidental en los últimos 160 años, como estando del lado de las cosas buenas de la vida, como la realización de la comunidad, como la realización de la idea ética, o como lo mejor que nos podría pasar. Porque si es cierto que no hay libertades y derechos, si no es en el seno del Estado y gracias al Estado y a su acción y a sus políticas públicas activas, también lo es que al mismo tiempo que desarrolla esas posibilidades para la ampliación de nuestras libertades y de nuestros derechos, el Estado sigue reproduciendo relaciones sociales muy injustas, el Estado sigue violando los derechos humanos y las libertades de sus ciudadanos, el Estado sigue disciplinando a sus sociedades. Entonces me parece que tenemos que tener una teoría sobre el Estado, y esta sería quizás una primera conclusión de esta cuarta y penúltima clase. Tenemos que tener una teoría sobre el Estado a la altura de la complejidad que tiene el problema del Estado. Un querido amigo que es además un jurista muy interesante, que se llama Abel Córdoba, suele decir, y lo he escuchado ya varias veces desarrollar esta idea que me parece muy interesante, muy importante, que el Estado es un monstruo bicéfalo o un monstruo bifronte, que es al mismo tiempo una máquina de reprimir, una máquina de asfixiar, una máquina de negar libertades y derechos. Y también, al mismo tiempo que es todo eso, la ventanilla a la que vamos a golpear para pedir más libertades, para pedir más derechos, y el único que nos puede garantizar esas mayores libertades y derechos. Tenemos que tener una teoría sobre el Estado más compleja que las teorías sonsamente liberales, precariamente marxistas o pavotamente anarquistas que ponen al Estado solamente del lado de los problemas de la reproducción de un orden social injusto. Y también tenemos que superar las teorías a esta altura más que pavotamente hegelianas que nos hicieran ver al Estado apenas como la realización de la idea ética, la realización de la comunidad, el punto de llegada de la historia. Porque la verdad de la milanesa es que en el Estado están al mismo tiempo las dos cosas. Mi amigo Abel Córdoba, a quien acabo de citar, ocupó durante algún tiempo un cargo muy importante en la estructura del Poder Judicial argentino. Fue el titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional. Es decir, el tipo al que el Estado le pagaba un salario para que controlara que el propio Estado y sus agentes no violaran los derechos humanos de los presos del sistema penitenciario y en general de los agentes de los sistemas y subsistemas de la arquitectura del aparato del Estado que cometen o pueden cometer eso que llamamos violencia institucional. Es decir, era un individuo cuyo salario era pagado por el Estado, encargado de vigilar y eventualmente condenar a otros individuos cuyo salario era pagado por el mismo Tesoro Nacional del mismo Estado, que con demasiada frecuencia torturan chicos en nuestras comisarías, torturan presos en nuestras cárceles, ¿no? Entonces, ¿cómo no iba a tener mi amigo Abel Córdoba una teoría compleja del Estado como monstruo bicéfalo, como monstruo bifronte? Tenemos que poder pensar esta dualidad que tiene el Estado, que al mismo tiempo que garantiza derechos, los viola, que al mismo tiempo que es condición de posibilidad para las libertades, es a veces su principal enemigo. Déjenme dar ahora en el argumento que estamos desarrollando un pasito más, que es el último que vamos a dar, y preparar un poco el terreno de lo que vamos a recorrer en la quinta y última de las clases que componen este primer seminario sobre el estado de los derechos culturales.
Nos hemos venido acercando a lo largo de estas primeras 4 clases a la cuestión de los derechos humanos, como cierto específico conjunto de derechos de los seres humanos. No todos los derechos de los seres humanos, cierto específico conjunto de derechos de los seres humanos, que tienen que ver de un modo u otro con el Estado, sea porque es el Estado, en su faceta represiva, el que debe abstenerse de violarlos, sea porque es el Estado, en su faceta garantista, el que debe promoverlos, defenderlos, legislar a favor suyo y desarrollar políticas públicas activas que supongan la inversión de plata, de dinero, para garantizarlos. Ahora, el pasito que querría dar y que anuncié, si me acuerdo bien, al final de la clase pasada, es cuáles son los seres humanos a cuyos derechos llamamos derechos humanos. Y yo la vez pasada decía que hay 2 grupos de seres humanos que a mí me parece que es importante considerar en una mirada amplia sobre los derechos humanos, y esto nos va a llevar de cabeza al asunto central de la última clase de este seminario y de toda la diplomatura que ustedes están cursando, que es el problema de la cultura. Esos 2 grupos de seres humanos que tenemos que tomar en cuenta, esos 2 grupos de hombres, si me permiten usar esta palabra en lo que tiene de universal, evidentemente, incluyendo a los particulares varones y mujeres, 2 grupos de hombres que tenemos que tener en cuenta, además del vasto conjunto de hombres que son contemporáneos de nosotros. Porque si dijimos que los derechos son por definición universales, y si decimos que los derechos humanos son los derechos, o cierto específico tipo de derechos de los hombres en tanto que hombres, ¿cómo habríamos de limitar la idea de derechos humanos a los derechos de esos hombres que justo, de pura casualidad, resulta que son contemporáneos de nosotros? Sería un poquito estrecho y un poquito poco universal si decimos que los derechos humanos son los derechos de todos los hombres, preocuparnos solamente por los derechos de los hombres que justo son contemporáneos de nosotros. Y por lo tanto es necesario formularnos la pregunta por los hombres que ya no están, como sujetos de derechos humanos, es decir, de derechos cuya garantía interpela al Estado, y por los hombres que todavía no están, como sujetos a pesar de no estar y justo porque no están aquí para defenderlos ellos, de derechos humanos que el Estado debe garantizar. Me parece que allí tocamos un tema fundamental de la historia de la humanidad y de la historia del pensamiento humano. Y déjenme ponerle como nombre a este tema fundamental el nombre de cultura. Porque la cultura supone una reflexión desde el presente respecto a los que ya no están y respecto a los que todavía no llegaron. Respecto al pasado y respecto al futuro. Respecto a nuestros padres y respecto a nuestros hijos. La palabra cultura en español deriva, como es notorio, de una palabra latina que es la palabra cultus. Palabra esta que a su vez es una modulación del verbo latino colo. Esto no lo digo porque yo sepa latín, sino porque lo leí en un libro donde aprendí esto, un libro de un crítico literario brasileño muy interesante que se llama Alfredo Bossi, hermoso libro que se llama Dialéctica de la colonización, hermoso, cuyo primer capítulo se llama Colonialismo, y no me acuerdo qué más, colonialismo, cultura y colonización, me parece. Y allí observa Bossi esta raíz en el verbo latino colo, que supone una forma de apropiación de la tierra. Eso es muy interesante, una forma de apropiación de la tierra, de ahí viene cultura. Casi como una nota a pie de página, si me permiten, pero solo porque lo terminé de leer hace poquitito y me parece un texto extraordinario. Quiero recomendarles para pensar el problema de la apropiación de la tierra y de su fundamental
significación cultural en el mundo moderno y contemporáneo, un libro de un filósofo norteamericano de apellido Netz, que publicó en castellano Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y que se llama Alambres de Púa. Es un libro extraordinario, impresionante, sobre el lugar del alambre de púa en lo que este autor Netz, que es un filósofo, llama la ecología filosófica o una ecología filosófica de la modernidad. La idea del límite, y del límite alambrado para que sea imposible franquearlo, para que ni las vacas, que es para las que se inventó a mitad del siglo XIX el alambre de púa en la pradera norteamericana, ni los hombres, que es con quienes se usó en los campos de concentración de mitad del siglo XX, el alambre de púa en sus usos más bestiales y también más emblemáticos, puedan pasar de un lado a otro del borde, de un lado al otro de la línea, de un lado al otro de la raya. Alambres de púa y líneas que dividen, que se cierran sobre sí mismos para que nadie pueda entrar, eso es la propiedad privada, que se cierran sobre sí mismas para que nadie pueda salir, eso es la cárcel, o que no se cierra sobre sí misma y divide dos espacios, eso es la frontera. ¿Qué es la modernidad?, se pregunta Netz, sino propiedad privada, cárceles y fronteras. Esas tres formas de la línea que definen nuestro modo de estar en el mundo moderno están en todos nuestros países, marcadas, subrayadas, destacadas por alambres de púa. No se puede pasar. Cierro la nota a pie de página, que apenas porque este libro de Netz me resultó muy interesante, muy impresionante y lo recomiendo mucho. Y sirve mucho, me parece, para pensar algunas de las cuestiones que estamos pensando acá. Pero específicamente la cuestión que estoy planteando acá y que quisiera plantear muy rápido ya para terminar y dejar anunciado el tema de la última clase, es la idea de cultura asociada a lo que designa este verbo latino antiguo, colo, como apropiación de la tierra, como dominio de la tierra. Por eso insisto, de colo viene colonialismo, viene colonia, viene colonialidad, viene colonización. Apropiación de la tierra. ¿Y por qué nos importa aquí el problema de la tierra? Porque es en la tierra o porque es con la tierra con la que hacemos dos cosas fundamentales que están en la base de lo que vamos a decir la vez que viene. Es en la tierra donde enterramos a nuestros padres. Es en la tierra donde enterramos a nuestros mayores. Es en la tierra donde enterramos a nuestros muertos. Tema fundamental de la cultura. Tema fundamental de la literatura que nos legaron los viejos y queridos griegos. Desde Antígona hasta el discurso fúnebre de Pericles en la guerra de Peloponeso de Tucídides. La tierra como el lugar en el que enterramos, enterrar viene de tierra naturalmente, a nuestros muertos. Los enterramos y les rendimos culto, que es la primera derivación de la idea de cultus, que supone entonces una mirada hacia el pasado, hacia los que ya no están, hacia los que murieron y enterramos en la tierra que porque los enterramos a ellos se vuelve patria, es decir, tierra donde están enterrados nuestros padres. No hay cultura, no hay cultus, sino una reflexión sobre el pasado, sobre nuestros mayores, a los que enterramos en la tierra que es nuestra patria. Pero en esa tierra, lo que hacemos después es cultivarla, que es la segunda derivación de la idea de cultura, de cultus. De cultus viene culto, que es lo que hacemos con nuestros muertos. Y viene cultivo, que es lo que hacemos con la tierra para dar de comer, con los frutos de esa tierra, a nuestros hijos. Y lo que nuestros hijos harán con esa tierra para darle de comer, con sus frutos, a sus hijos. De manera que la tierra nos invita a una reflexión sobre el pasado, culto, y a una reflexión sobre el futuro, cultivo. De ahí que la palabra cultivo se use más allá de la agricultura, para definir a la cultura como cultura del espíritu también. Y decimos un tipo cultivado, el cultivo del espíritu, el cultivo de no sé qué cosa, el cultivo de la música. La palabra cultivo es una palabra típicamente progresista, mira hacia el futuro, mira hacia nuestros hijos, como la idea de culto. Es una palabra que mira hacia el pasado. La cultura, toda idea de cultura, supone una relación en el presente, hacia el pasado y hacia el futuro. Por eso los que ya no están y por eso los que todavía no llegaron deben ser pensados por un pensamiento que piense los derechos. La circunstancia de que no estén aquí para defenderlo,
la circunstancia de que ellos tampoco puedan iniciar un expediente en tribunales, como no puede la Pachamama y como no puede la orangutana Sandra, no nos inhibe de pensarlos como sujetos de derecho. Al fin y al cabo, la orangutana Sandra encontró a sus abogados, la Pachamama encuentra a sus abogados, y nuestros muertos y nuestros bisnietos, a quienes no conoceremos, pero que vienen llegando ya, deben encontrar sus abogados, sus teóricos y sus filósofos, para que nuestra reflexión sobre nuestro presente no sea una reflexión cerrada sobre sí misma, ¿no?, que destruya las posibilidades de continuar pensando la cultura. Bueno, la próxima, la quinta, nos metemos en este tema y terminamos.